Bueno, recapitulando porque no había empezado a grabar. Hoy empezamos a hablar sobre las herramientas y tecnologías que me permiten recibir y almacenar grandes cantidades de datos y luego procesarlas. Hablamos de em, de cómo normalmente o tradicionalmente se recolectan y se guardan los datos, por ejemplo, en tablas, pero cuando son, digamos, datos transaccionales. Y ahora, en la actualidad, pues estos datos son recibidos por muchos sistemas, ¿verdad? Por redes sociales, por el sistema de la empresa, por páginas web, ¿verdad? Que están interconectadas y que van recibiendo los datos para almacenarlos. Cuando se almacena una gran cantidad de datos, hablamos del Big Data, ¿verdad? Que son datos que se almacenan en gran cantidad. Y tenemos una infraestructura de inteligencia de negocios que, pues hablamos de hardware y software, que nos permite el poder analizar los datos de una forma, digamos, ágil y completa con el objetivo de tomar estos datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones. Hablamos también que los datos se almacenan, valga la redundancia, en almacenes de datos. Se hacen cortes históricos de información de datos y se van almacenando, y también se crean conjuntos o mercado de datos, son subconjuntos de datos que son concisos y son solo los datos que van a ser utilizados para el procesamiento y convertirlos en información. Pero aquí solo se guardan los datos que realmente van a servir. Y el video que aquí está el link es sobre el concepto de Hadoop. Entonces, hasta aquí es donde nos habíamos quedado. Resumiendo, ¿qué es Hadoop? Pues esta herramienta lo que va a hacer es dividir las tareas, ¿verdad? O el procesamiento de los datos en tareas pequeñas. Por ejemplo, si nosotros queremos construir una casa, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? En que una sola persona quiera construir la casa. Imaginémonos que necesita hacer primero los cimientos. Primero, pues tiene que zanjear, ¿verdad? Luego, pues ya tiene que ir a comprar el material que necesita, ¿verdad? Y luego empezar a hacer las mezclas, poner, digamos, todo este enramado de hierro para hacer las estructuras, ¿verdad? Pero si solo hay una persona, esto me va a llevar mucho, mucho tiempo. Entonces el concepto de Hadoop es, bueno, entonces voy a contratar a más personas y a cada uno le voy a delegar una tarea más pequeña, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el zanjeo para los cimientos, pues voy a poner a 5 personas. Entonces, estas 5 personas se van a tardar menos, ¿verdad? Menos en zanjear. Mientras que otra persona, pues va a ir a realizar las compras. Mientras que otra persona, ya que tiene el material, empieza a hacer las estructuras de hierro, ¿verdad? Entonces, se van distribuyendo las tareas para disminuir el tiempo y ser más ágiles. ¿Alguna duda con este concepto, jóvenes? Mm, No le escuché al compañero, solo escuché como que se conectaron. No hay ninguna duda, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces, pero ¿a quién le entrega esas pequeñas tareas o subproblemas o subtareas Hadoop, este sistema? Se les entrega a muchas computadoras que estén conectadas en la red, ¿verdad? Ya no se necesita de un servidor más potente, sino de los mismos equipos de la empresa pueden servir para que realicen el procesamiento de esa tarea, ¿verdad? Y pueda luego, pues,
entregar los resultados y centralizarlos nuevamente. Eso es el concepto de Hadoop. Un ejemplo que podríamos poner con Hadoop, el concepto de Hadoop es Tribao. ¿Han escuchado sobre esta herramienta, jóvenes? Sí, Inge, ¿De qué se trata Tribao? recolecta información sobre de hoteles y le buscan la mejor opción a las personas. Muy bien. Si analizamos entonces, por ejemplo, Tribao, ¿qué hace? Él realiza la búsqueda de hoteles, digamos, si yo quisiera un hotel en Salamá, ¿verdad? Entonces, él empieza a buscar qué hoteles se encuentran en Salamá y luego empieza a analizar los precios de los hoteles. Por ejemplo, un hotel puede lanzar promociones y esas promociones no siempre están en todos los lugares. Él puede, por ejemplo, lanzar el hotel, si él está suscrito a varias páginas o tiene convenios con otras instituciones, digamos, en línea, él puede decir, bueno, yo voy a sacar una promoción de 2 noches por el precio de una, pero solo la voy a aplicar en la página, por ejemplo, de mi empresa y no va a aparecer en ninguna otra página ni en Airbnb, ni por ejemplo, ni en Google, ¿verdad? Entonces solo va a estar en mi página esa oferta. ¿Qué hace Trivago? Pues una vez encuentra el hotel, ve en qué páginas está, ¿verdad? Y qué precios tienen, ¿verdad? Y él va comparando los precios y le muestra a uno el precio menor. Él detecta que su página, ¿verdad? Usted tiene 2 noches por el precio de una, entonces esa es la mejor opción y es la que se la va a mostrar. Pero si notamos, el concepto es ir buscando dentro o distribuyendo la tarea dentro de todas estas páginas, ¿verdad? Para poder mostrar el resultado más pequeño, más económico. ¿Dudas con esto? Jóvenes. No, Inge, Bueno, No, ingeniero. muy bien. Otro concepto es el de computación en memoria. ¿Cómo es que funcionan los equipos? Y ahorita se los voy a mostrar para que nos quede un poco más claro este concepto. Voy a agregar permítanme que voy a agregar una página más acá para poderles mostrar. Vamos a ver. Tradicionalmente, o bueno, ¿cómo es que funcionan los, eh, los equipos? Por ejemplo, un programa, este es el programa de acá, ¿verdad? Necesita la información que se encuentra almacenada. Por ejemplo, aquí está la base de datos, ¿sí? La base de datos. Entonces, el equipo, digamos, la computadora, todo esto está dentro de la computadora, ¿verdad? Está dentro de la computadora, perdón, pero pues mis dibujos no son tan bonitos, pero el concepto es el que vamos a obtener. El programa necesita de los datos, ¿verdad? Esta base de datos se encuentra en el disco duro. Bueno, todo está en el disco duro, ¿verdad? Porque también los programas están en el disco duro. Pero, por ejemplo, si él necesita la información, ¿qué pasaría si la recoge directamente del disco duro? Tiene que buscar en todo el disco duro, ¿verdad? Y el disco duro muchas veces no es tan rápido. Entonces se tardaría mucho el poder buscar
esta información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dentro de la computadora existe la memoria RAM, ¿sí? Y la memoria RAM es otro espacio de almacenamiento, pero es volátil, le llamamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el equipo se apaga, la información que esté guardada aquí se va a borrar. Pero la información que está guardada aquí no se borra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pasa la información que se necesite, ¿verdad? Y lo que hace el programa es tomar esta información y aquí va a ser más eficiente, ¿verdad? Lo va a tener más a la mano y la búsqueda va a ser más rápida. Ese es el concepto de la computación en memoria, ¿verdad? Los procesos están más a la mano y se hacen más rápido. ¿Cómo podemos hacer una analogía con esto? Para que nos quede más claro. Por ejemplo, digamos que yo, bien guapo yo aquí, voy a realizar un pastel, ¿verdad? Y tengo mi mesa, ¿verdad? Para trabajar. Se me antoja hacer un pastel de chocolate, ¿sí? Entonces, digamos que los programas y el procesador, pues este soy yo, ¿verdad? El que voy a procesar los insumos para poder crear un pastel. Ahora, yo necesito de mis insumos, ¿verdad? Necesito de harina, ¿qué más? Azúcar, huevos, leche, chocolate, ¿verdad? Entonces, esta es mi área de trabajo. Si yo tengo estos elementos aquí, voy a trabajar más rápido. Pero si yo tengo que ir a traer estas cosas, todavía las tengo que ir a comprar a la tienda, porque no tengo nada, me tardo más en ir a traer la harina, ¿verdad? El azúcar, la harina, no sé cómo se dice, la harina o la harina. Todos los insumos, si voy a comprar uno por uno, en lo que voy y regreso, me tardo más tiempo, ¿verdad? Pero si yo ya los tengo todos listos y medidos, ¿verdad? En las proporciones que necesito, aquí lo voy a realizar más rápido. Entonces, ese es el concepto de computación en memoria. La mesa de trabajo donde yo tengo todos mis elementos ya medidos y todo, ese sería la memoria RAM, ¿verdad? El concepto de memoria. Y el disco duro, ¿verdad? Donde están los demás elementos, ¿verdad? Que yo necesito sería el concepto de la tienda. Me voy a tardar más en ir a comprar uno por uno que ya tenerlos todos listos acá. ¿Sí me expliqué, jóvenes? Están muy calladitos hoy, jóvenes. ¿Cuál fue la pregunta, ingeniero? Perdón. Sí me estoy explicando, jóvenes, con el concepto de computación en memoria. Sí, ingeniero, está claro. Solo que ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Esa sí es, si estoy dejando claro los conceptos. Si me logré explicar. Esa fue la pregunta. Sí, están claros. Bueno, vamos a tener que sacar una hoja, ¿verdad? Ponerle el nombre, la fecha y luego entregarla, ¿verdad? Están bien calladitos hoy. Yo sé que estos conceptos pues son un poco más técnicos o no tan familiares para el tipo de carrera que ustedes tienen, pero estoy tratando de una manera de explicarlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Para que entendamos cómo es que funciona estas herramientas. Si algo no me sé explicar, por favor díganmelo, porque yo ya busco otra manera de explicárselos. Entonces sí necesito retroalimentación de parte suya. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, otro concepto de cómo es que se guarda la información o se va tratando
es la minería de datos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, ¿verdad? Quienes tal vez ya tratan con más información. No sé si han escuchado el concepto del cubo de información. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado en su trabajo? No, ingeniero. ¿No? Normalmente los cubos de información se platican. Yo he escuchado ya, digamos, en gerencia, en, digamos, en secciones un poco más altas de las empresas donde ya hablan de los cubos. ¿Por qué les llaman cubos? Porque la información se va organizando de tal manera que van mostrando sus características. Por ejemplo, en un cubo de información, y lo podemos ir viendo de esta manera, una hoja de Excel, pues nosotros tenemos nuestra tabla donde tenemos las columnas, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, el código, el nombre del producto, la cantidad, ¿verdad? El precio, ¿verdad? Entonces ese podría ser el lado de un cubo, ¿sí? Esos detalles. Ahora, el siguiente lado sería, por ejemplo, en qué ese producto, en qué sucursal se encuentra, ¿verdad? Si está en varias sucursales. Ahora, otro lado del cubo podría ser, por ejemplo, en qué mes ingresó, ¿verdad? Digamos, un lado donde estén las fechas de ingreso, de ventas, en qué mes, qué año, qué día, ¿verdad? Otro lado del cubo podría ser, por ejemplo, otra hoja dentro de Excel que tenga unos datos relacionados con lo que ya mencionamos. Entonces, así es como se va dando la multidimensionalidad, ¿verdad? Tengo información del producto, pero también, digamos, de su información específica del producto. Luego, en qué lugar se encuentra. Luego, datos históricos, ¿verdad? Por meses, años, días, ¿verdad? Precios, entre otras cosas. Así es como, digamos, se va organizando la información. Físicamente o no es un programa que me muestres un cubo así, sino que el concepto es el de un cubo que va organizando la información y de esta manera pues puede analizarla para poder tomar decisiones. Ya muestra, digamos, tendencias de proyecciones de ventas, ¿verdad? De dónde más se ha vendido, en qué región, ¿verdad? Y cosas así. Podemos compararlo con las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, pues es prácticamente un cubo multidimensional, donde yo ya voy jalando los campos y me va resumiendo esa información. ¿Sí me estoy explicando? Recuerdo que ustedes ya hicieron algo sobre las tablas dinámicas, ya investigaron sobre eso. Jóvenes, ¿se recuerdan de que investigaron sobre las tablas dinámicas? Sí, ingeniero. Más o menos. Entonces, para repasar, pues, que logren volver a ver lo de la tarea que realizaron sobre las tablas dinámicas. ¿Qué otro, digamos que otro lugar, pues, pueden ir obteniendo información? La minería de texto y minería web, ¿verdad? Estos datos, digamos, se van obteniendo y se van analizando de, por ejemplo, de redes sociales, por ejemplo, de correos electrónicos que estén dentro de la empresa, de registros que dejen otros departamentos, ¿verdad? Si ustedes tienen, por ejemplo, la empresa tiene
otros registros como encuestas de satisfacción al cliente. Toda esta información que no está estructurada, ¿verdad? También es útil para poder tomar decisiones. Porque, por ejemplo, si se lanza una encuesta de satisfacción al cliente y vemos que los valores o las calificaciones están muy bajas en cierto punto, ¿verdad? Por ejemplo, en envío a domicilio, por ejemplo. Si está muy bajo esa satisfacción al cliente, pero cómo integrarla o cómo analizarla, ¿verdad? Por medio de la Big Data, porque posiblemente estos datos se van a almacenar en bases de datos dentro de la empresa. Entonces, estos programas que analizan esta gran cantidad de datos también toman esta información, ¿verdad? Para ir analizando, bueno, ¿por qué se está dando? ¿Verdad? ¿Será que es porque si es un servicio propio, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay retrasos, por ejemplo? O la empresa en la cual yo envío no está cumpliendo con los contratos, o es que realmente el departamento de producción está muy lento, ¿verdad? Hay una falla ahí que no coordina los pedidos, ¿verdad? O él no tiene acceso a los pedidos en línea y por eso se atrasan. O sea, todo esto es, digamos, datos que no están precisamente organizados o bien estructurados y que son importantes para la empresa. Entonces, se cree que el 80% de esto, ¿verdad? De los datos que están en correo electrónico, en memorandos, en transacciones, en encuestas y otros que no son necesariamente de los sistemas, todos estos datos, el 80%, pues realmente representan información útil para la organización. Entonces, si notamos, dirá uno, bueno, ¿y los correos electrónicos cómo es que obtienen información? Pues ahí ahí entra también ya parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Por qué es que llegan los correos? ¿De dónde vienen? ¿Qué tipo de información contienen, verdad? Entonces, si por ahí se están creando canales de ventas también o no. Entonces, todo esto, aunque no está en el sistema, ¿verdad? El sistema que cobra o que vende, pues es información útil, ¿sí? Entonces es importante también conocer que toda la información que nos puede servir para tomar decisiones también están en varios lados. ¿Dudas, jóvenes? Por el momento no. Bueno. Aquí una gráfica, ¿verdad? De cómo los clientes pueden ir utilizando o pueden ir dando o pueden vincularse con los datos que van a ir dejando en la base de datos. Entonces, normalmente el cliente ahora pues ingresa por medio de internet. Podría ser a la página oficial de la empresa donde puede realizar compras, ¿verdad? Dejar comentarios. Entonces, esta página se encuentra en el servidor web, ¿verdad? Si él necesita realizar una compra en línea y pagar por medio de tarjeta de crédito, el servidor web solo va a tener la página, mostrar la página. Dentro de la página, pues va a haber una sección donde pueda realizar la compra y pagar con tarjeta de crédito. Pero realmente esta información de cómo pagar y hacer el pedido es una aplicación que está conectada, ¿verdad? A la página web, ¿verdad? Que está incrustada. Pero realmente quien procesa el dato digamos, de la compra y del pago es el servidor de aplicaciones, que también puede estar amarrado a un servidor externo. Por ejemplo, ¿cómo sabe que la tarjeta en primer lugar es válida el número de tarjeta? ¿Cómo sabe si no está vencida? ¿Cómo sabe si todavía tiene crédito? ¿Cómo sabe si no está robada? Entonces se tiene que conectar a una aplicación externa que es la del banco, ¿verdad? A un servidor externo del banco que es el que realmente tiene esa información, ¿verdad? Él sabe si esa tarjeta fue robada, fue clonada,
si está reportada o no, si tiene el crédito suficiente como para realizar la compra. Si de repente quiere comprar 10,000 quetzales en producto, pero solo tiene autorizado 2,000, ¿verdad? Entonces, esto lo sabe digamos, el banco. Y eso se amarra con el servidor de aplicaciones. Y luego, pues estas transacciones y esto que va dejando, pues se va amarrando al servidor de base de datos, que realmente es el que administra y sabe dónde poner los datos dentro de la base de datos. Entonces, vemos que la trazabilidad, podríamos decir, o sea, ¿cómo es que viaja una compra, por ejemplo, en línea a través de varios equipos, ¿verdad? A través de varios equipos. Entonces, aquí está el banco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que viaja? Y así es como se van almacenando estos datos dentro de la base de datos. Y este es un ejemplo de un cliente que está en Internet. Aparte, digamos, si hay una tienda física, ¿verdad? Los equipos que van a estar, digamos, vendiendo, pues van a ir recorriendo cierto sector también. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No. No, Inge, por el momento no. Muy bien. Bueno, entonces básicamente ese es el tema que hemos desarrollado hoy.